Buenos días, comenzamos con la inmunidad inespecífica o inmunidad innata, pero primero vamos a ver el concepto de inmunidad. Bueno, la respuesta inmune lo que pretende es defender la integridad biológica. ¿De qué forma? Protegiéndonos de todos aquellos microorganismos que pretenden ingresar a nuestro organismo, o sea, de todos aquellos organismos exógenos, como por ejemplo virus, bacterias, hongos que nos pueden causar algún daño, alguna lesión, pero también nos protege de algunos agentes endógenos. O sea que la inmunidad es un mecanismo homeostático que nos permite mantenernos sanos, pero también permite reconocer lo propio de lo no propio. Existen dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata, que es la inmunidad con la que nosotros nacemos, es inespecífica porque nuestro cuerpo responde de la misma forma, no importa si se trata de un virus, de una bacteria o de un protozoo o de un hongo. No requiere previa exposición al microorganismo, o sea, no es necesario la sensibilización. Dentro de la inmunidad innata, que es inespecífica, tenemos las barreras naturales, la respuesta inflamatoria, las células de defensa que se encuentran debajo de todas las barreras, la fiebre y el interferón y el sistema del complemento. Después tenemos la inmunidad adquirida, que se adquiere con la exposición a los antígenos. Es específica. ¿Qué quiere decir eso? Que es la forma que nuestro organismo, previa sensibilización, responde ante un determinado antígeno, ya sea contra un virus o contra una bacteria. Bueno, comenzamos con las barreras naturales, que es una inmunidad inespecífica, inmunidad innata. Dentro de las barreras naturales tenemos la piel y las mucosas. Bueno, la piel corresponde más o menos al 15% del peso corporal, cubre una superficie de 2 metros cuadrados. La piel en particular evita el ingreso de los microorganismos. ¿De qué forma? Primero que la unión entre las células ocluye, cierra los espacios, entonces los microorganismos no pueden ingresar en los espacios que hay entre una célula y la otra, porque tiene un tipo de uniones que son uniones adherentes, que impide que los microorganismos se puedan escurrir entre las células. Además, tiene un estrato córneo de células muertas, pero también esas células están queratinizadas, o sea, se llenan de una proteína llamada queratina, que hace que esas células sean muy duras y rígidas e impiden el ingreso de los microorganismos. Pero también la piel es relativamente seca, o sea, si bien tenemos células muertas que servirían como nutriente para un montón de microorganismos, pero como es seca, crea un ambiente inapropiado. Aparte, el sudor y las secreciones de las glándulas sebáceas crean un manto ácido. ¿Por qué? Porque sobre la piel se cubre de un manto ácido de ácido láctico, y también las secreciones sebáceas, que son ácidos grasos insaturados, le confieren ciertas características inapropiadas para el desarrollo de los microorganismos. También las células de la piel secretan péptidos que son antimicrobianos y que funcionan como antibióticos. Por eso que justamente la piel debe estar sana para justamente evitar el ingreso a los microorganismos. Es una barrera esencial que tenemos, y cuando esa barrera se rompe es preocupante, porque los microorganismos pueden ingresar. Además, tenemos que pensar que, aparte de cubrir una amplia superficie, continuamente se va renovando esa piel
por exfoliación. Bueno, y después están los epitelios mucosos, que también son barreras naturales. Los epitelios mucosos se encuentran tapizando internamente todos los órganos que están en comunicación con el exterior, como por ejemplo todos los órganos del tubo digestivo, la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. También se encuentra revestiendo los órganos respiratorios, como las fosas nasales, todas las vías aeríferas, también los conductos urinarios y los conductos reproductores. Todos los epitelios mucosos producen moco. Ese moco es una glucoproteína que forma una capa de espesor muy variable, depende del órgano, y que esa capa de moco protege, o sea, cubre el epitelio y protege a las células, impidiendo el acceso de los organismos patógenos. O sea, los organismos patógenos no acceden a las células y no se pueden adherir al epitelio y tampoco pueden ingresar a las células. También existen factores químicos presentes en el moco, por ejemplo, los péptidos antimicrobianos que hablamos anteriormente, que también están presentes en la piel, las lisocimas, que son enzimas que terminan destruyendo la cubierta bacteriana, y la lactoferrina, que secuestra el hierro, porque muchos de los microorganismos necesitan hierro para proliferar. Pero también los epitelios mucosos tienen factores físicos, como por ejemplo la desescamación, la renovación continua de las células. Por ejemplo, en el intestino se renuevan cada 6 días las células, los enterocitos, por ejemplo. Es uno de los ejemplos, pero continuamente se están desescamando las células más viejas y se van renovando, produciendo nuevas células. También hay otra barrera física, por ejemplo, los cilios que encontramos en las vías aeríferas, y esos cilios baten el moco para que sean los cilios presentes en las vías aeríferas superiores baten el moco hacia atrás y las vías aeríferas inferiores hacia arriba para enviarlos al esófago y ser deglutido. Por otro lado, los movimientos peristálticos del tracto gastrointestinal, estos movimientos, en el caso de que haya alguna sustancia irritante o algún microorganismo que ocasionalmente pueda producir algún daño, se produce una diarrea, y los movimientos peristálticos permiten la evacuación rápida del contenido gastrointestinal. Por otro lado está la flora también normal que encontramos en todas los epitelios mucosos, que esto lo vamos a hablar en las próximas diapositivas. Y por otro lado están las inmunoglobulinas A, que en realidad son producidas por las células plasmáticas, pero que están presentes en las sustancias mucosas. Y además la amplia superficie, o sea, aparte de que las células epiteliales continuamente se van desescamando, la amplia superficie de los epitelios mucosos. Fíjense que solamente si estiramos toda la superficie interna del intestino delgado, cubrimos una superficie de 250 metros cuadrados. Si acá sumamos la superficie de todos los epitelios mucosos, cubrimos una superficie de 400 metros cuadrados. Es mucha superficie, ¿no? Bueno, también como barreras naturales tenemos a los líquidos que producimos continuamente, como por ejemplo la orina, las lágrimas, las secreciones salivales y la sudoración, que normalmente se producen en abundancia y que arrastran los gérmenes, pero también las lágrimas y la saliva contiene además lisocimas, que son los que rompen la cubierta bacteriana. En la saliva también encontramos anticuerpos. Bueno, por otro lado, también como barreras naturales tenemos la flora normal, que no solamente lo encontramos en la piel, en el pelo, sino también la encontramos en todos los epitelios mucosos, por ejemplo en las fosas nasales, en la vagina, en la cavidad oral, el esófago, el estómago,
y en el colon. Toda esta flora normal que lo encontramos en la piel y todos los epitelios mucosos se conocen como microbiota. ¿Cuál es la importancia de la microbiota? Porque compite con patógenos por los nutrientes, también produce moléculas antimicrobianas y también produce algunos metabolitos que afectan la supervivencia y la virulencia de los patógenos que puedan infectar a los tejidos. Promueve también a las células epiteliales para que produzcan péptidos antimicrobianos y también hace que esas células epiteliales refuercen las uniones estrechas. Bueno, por otro lado tenemos el ácido clorhídrico producida por las células parietales de la mucosa gástrica, que es un ácido que tiene un pH de 0,8 cuando se secreta, pero una vez que se mezcla con el bolo alimenticio, normalmente no supera el pH de 3, o sea, se mantiene dentro del pH de 1,5 a 3, o sea, es un medio muy ácido. Por eso que todos los microorganismos que son barridos por las vías, en las vías aeríferas por el transporte mucociliar son deglutidos, pasan del esófago al estómago y aquí termina la vida de estos microorganismos porque la mayoría de los microorganismos no resisten ese pH ácido del ácido clorhídrico. Pero bueno, hay excepciones. Por ejemplo, tenemos la bacteria que produce la tuberculosis, que es el bacilo de Koch, que es ácido resistente, y también una bacteria que la podemos encontrar en el estómago y que es una de las causantes de las úlceras gástricas, que es el Helicobacter pylori, que resiste el pH ácido del estómago. Bueno, tenemos que entender que o sea, por más que el organismo esté en homeostasis, en los tejidos hay células y componentes del sistema inmunológico. Acá tenemos representado un vaso sanguíneo, las células del sistema inmunológico que encontramos en el vaso sanguíneo, y por otro lado tenemos el tejido en un estado de homeostasis donde no hay todavía una infección. Tenemos anticuerpos, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, tenemos proteínas del complemento, tenemos también macrófagos, tenemos mastocitos que tienen gránulos con histamina y otras sustancias que pueden desencadenar la respuesta inflamatoria, y también tenemos las células dendríticas. Entonces, cuando hay una lesión, se va a producir lo que es la respuesta inflamatoria. O sea, en toda la respuesta inflamatoria la zona se calienta, se enrojece, se hincha y duele. ¿Por qué? Bueno, normalmente cuando se produce una lesión en la piel, sí o sí van a ingresar microorganismos, porque de por sí en la propia piel tenemos microorganismos, entonces van a ingresar por la zona rota, lesionada, microorganismos. Entonces se va a desencadenar lo que es la respuesta inflamatoria, o sea, todos los tejidos dañados, así como las células del sistema inmunológico, van a liberar ciertas sustancias que se conocen, que van a desencadenar la respuesta inflamatoria, como por ejemplo la histamina, la bradicina, la serotonina, la prostaglandina y también las células del complemento que pueden opsonizar los microorganismos. Entonces, bueno, todas esas sustancias van a provocar la respuesta inflamatoria, o sea, van a provocar la quimiotaxis de los macrófagos que ya están presentes y las células dendríticas que se van a encargar de fagocitar a los microorganismos, pero también se va a producir la vasodilatación de los vasos sanguíneos. O sea que al producirse la vasodilatación, los capilares se vuelven más permeables y con los capilares que son más permeables pasan células del sistema inmunológico, pasan neutrófilos a la zona de la lesión, también pasa gran cantidad de plasma y eso hace que la zona se hinche y la zona se enrojece porque justamente
los vasos sanguíneos se dilatan y entonces llega más sangre a la zona. Esa zona también se calienta. Es importante que pase plasma porque con el plasma también pasan las proteínas que intervienen en la coagulación, el fibrinógeno. Y el fibrinógeno se transforma en fibrina, forma una red y eso se conoce como tabicación. O sea, la tabicación es importante para que los microorganismos no invadan tejidos más profundos. Por otro lado, los primeros primeras células fagocíticas que están ya en el tejido son los macrófagos y las células dendríticas, pero también cuando se produce la vasodilatación, gran cantidad de neutrófilos pasan a la zona y se encargan de fagocitar a los microorganismos y más o menos unas horas después de haberse desencadenado esa respuesta inflamatoria, también las zonas de depósito de neutrófilos liberan gran cantidad de neutrófilos a la circulación, entonces aumenta más o menos un 4 a 5%, 4 a 5 veces, no 4 a 5%, 4 a 5 veces el número de neutrófilos que se encuentran en esa zona y eso se conoce como neutrofilia. Bueno, y al final del proceso inflamatorio se va a formar la pus. ¿Qué es la pus? Bueno, resulta que los neutrófilos, todos los neutrófilos y gran parte de los macrófagos, después de fagocitar el tejido necrótico, terminan muriendo y eso es la pus, o sea, son microorganismos muertos, tejido necrótico, más las células de la línea blanca, los fagocitos, como ser los neutrófilos y los macrófagos muertos. Bueno, otra respuesta innata o inespecífica es la fiebre. O sea, nuestra temperatura la fija el termostato que está ubicado en el hipotálamo. La temperatura normal es de aproximadamente 37 grados y bueno, esa temperatura va fluctuando alrededor de esos valores. Pero cuando ingresan microorganismos, los microorganismos tienen glucolípidos en su superficie que actúan como piréticos exógenos, pero también cuando los macrófagos se fagocitan a esos microorganismos, liberan ciertas proteínas que actúan como piréticos endógenos. Esos piréticos hacen que el hipotálamo fije como normal una temperatura superior a los 37 grados. Vamos a suponer que fija como normal 39 grados. Entonces, hasta que la temperatura del cuerpo no se eleve a 39 grados, la persona siente chucho de frío, los vasos sanguíneos de la piel se contraen para evitar la pérdida de calor y siente mucho frío, normalmente se abriga hasta que llega a ese punto de equilibrio que es 39 grados centígrados. Entonces la temperatura comienza a fluctuar alrededor de esos valores debido a que el hipotálamo libera prostaglandina y eso es lo que provoca el aumento de la temperatura general del cuerpo. Bueno, la fiebre en realidad hace más bien que mal, porque la temperatura alta promueve la actividad del interferón, eleva el metabolismo y por lo tanto acelera la reparación del tejido y también inhibe la reproducción de las bacterias y virus, pero hasta 39 grados centígrados. Temperaturas superiores a 39 grados centígrados ya son perjudiciales. Por ejemplo, una persona que tiene una temperatura de 40,5 grados ya comienza a delirar y temperaturas superiores a 44, entre 44 y 46 pueden producir daño cerebral y la muerte. Por eso que normalmente se toman antipiréticos para evitar que el hipotálamo produzca prostaglandina y entonces la temperatura desciende. ¿Cuáles son esos antipiréticos? Por ejemplo, se puede usar ácido acetilsalicílico o el ibupofeno. Bueno, en realidad si la temperatura oscila entre los 39 grados y no supera esa temperatura, en realidad conviene no tomar antipiréticos. Porque es bueno, se ha comprobado que las personas se recuperan antes de una enfermedad cuando
no toman antifebriles, o sea, antipiréticos. Una vez que cesa la infección, directamente el hipotálamo vuelve a fijar como normal los 37 grados centígrados y entonces la persona se produce la pérdida de calor, o sea, la defervescencia, que significa que se produce la vasodilatación de los vasos sanguíneos de la piel, la persona comienza a transpirar y pierde calor hasta que la temperatura desciende a los 37 grados. O sea que la fiebre es buena, pero dentro de ciertos valores. Si supera los 39 grados, ya es perjudicial para el mismo cuerpo. Bueno, en condiciones normales existen 6 tipos de leucocitos en sangre. ¿Cuáles son esos leucocitos? Tenemos los neutrófilos, que como tienen el núcleo de formas muy variadas, se llaman polimorfonucleados. Tenemos también los eosinófilos, que también son polimorfonucleados, y los basófilos, que son también polimorfonucleados. Se los llama también granulocitos porque tienen gránulos en su citoplasma que se tiñen intensamente. Acá tenemos un granulocito que es un eosinófilo polimorfonucleado, que se llama eosinófilo porque esos gránulos del citoplasma se tiñen intensamente con un colorante ácido, que es la eosina. Después tenemos acá los basófilos, que tienen gránulos citoplasmáticos que se tiñen con colorantes básicos. Y por último tenemos los polimorfonucleados, los neutrófilos. Estos monocitos son células grandes, no son polimorfonucleados, pero tienen una gran capacidad fagocítica. Los monocitos después salen del torrente circulatorio y se transforman en macrófagos. Y ahora no vamos a hablar, no vamos a describirlo, pero sí los nombro. Los linfocitos, que estos son responsables de la inmunidad específica o adaptativa. Todos los demás son responsables de la inmunidad inespecífica, que es la inmunidad innata. Bueno, los leucocitos son las células menos numerosas. En una persona adulta podemos encontrar entre 5.000 a 10.000 leucocitos por microlitro de sangre. Siempre se toma un promedio, más o menos se toma entre 7.000 a 7.500 por microlitro de sangre, de los cuales el 62% corresponden a los neutrófilos, el 2,3% corresponde a los eosinófilos, el 0,4% corresponde a los basófilos, el 5,3% corresponde a los monocitos y el 30% corresponde a los linfocitos. Bueno, acá tenemos la génesis de la línea mieloide y la génesis de la línea linfoide, que va a dar lugar a los linfocitos. En cambio, la línea mieloide, a partir de los mieloblastos, se van a originar los promielocitos y los megacariocitos, que van a dar lugar a las plaquetas o trombocitos. Por otro lado, se van a originar las unidades formadoras, que van a dar lugar a los monocitos, que después se transforman en macrófagos. A partir de los promielocitos se van a originar los metamielocitos neutrófilos. Acá tenemos los neutrófilos encallados y acá tenemos un neutrófilo adulto que se conoce como polimorfonucleado neutrófilo. Por otro lado tenemos los promielocitos eosinófilos, que van a dar lugar a los polimorfonucleados eosinófilos. Y por otro lado tenemos los mielocitos basófilos, que van a dar lugar a los polimorfonucleados basófilos. Bueno, vamos a ver ahora el ciclo de vida de los leucocitos. Los granulocitos más o menos viven 4 a 8 horas en el torrente circulatorio y después pasan a los tejidos, donde viven aproximadamente 4 a 5 días.
pero en el caso de que haya una infección viven horas solamente porque son los primeros que llegan al lugar de la infección y son destruidos en ese proceso. La vida se acorta notoriamente. Los monocitos, a diferencia de los granulocitos, viven 10 a 20 horas en la circulación y una vez que pasan a los tejidos aumentan de tamaño y se convierten en macrófagos, donde viven varios meses en los tejidos, o sea, forman parte del sistema de macrófagos tisulares. Y después tenemos los linfocitos que están en la circulación, salen de la circulación por diapédesis, pasan al sistema linfático y cuando la linfa nuevamente drena al torrente circulatorio, vuelven al torrente circulatorio, permanecen horas y vuelven nuevamente a salir. O sea, continuamente hay una circulación de linfocitos desde el sistema circulatorio al sistema linfático y de vuelta al sistema circulatorio. Los linfocitos viven semanas o meses. Bueno, vamos a ver ahora las las características y propiedades de cada uno de los leucocitos. Comenzamos con los granulocitos. Recuerden que el número de leucocitos es bajo en sangre, pero ¿por qué? Porque es como que nosotros tomáramos asistencia a los trabajadores que se suben al colectivo para ir a su lugar de trabajo. Es transitorio, o sea, el tejido sanguíneo es un lugar transitorio donde ellos permanecen durante unas pocas horas para luego dirigirse a los tejidos donde van a cumplir con su función. Por eso que normalmente el número de todos los leucocitos es bajo en el tejido sanguíneo. Vamos a comenzar con los eosinófilos. Los eosinófilos son leucocitos que son un poquitito más grandes que los neutrófilos, miden aproximadamente 12 a 14 micrómetros y tienen un núcleo lobulado, por eso se conoce como polimorfo nucleado. Tiene dos lóbulos unidos por una hebra. En su citoplasma es un granulocito, por lo tanto en su citoplasma vamos a observar un montón de gránulos. Recuerden que los gránulos son lisosomas modificados que tienen las sustancias que le permiten cumplir con la función. Y depende de la sustancia que contienen, van a teñirse o con colorantes ácidos o con colorantes básicos. En el caso de los eosinófilos, esos gránulos se tiñen con colorantes ácidos que la eosina. Por eso se denominan eosinófilos, y esos gránulos se tiñen desde un rosado a un naranja. O sea, hay diferentes gránulos y se tiñen desde un rosado intenso hasta color naranja. Bueno, los eosinófilos solamente representan el 2% de las células sanguíneas. Aumentan su número cuando hay infecciones parasitarias, ahí se produce la eosinofilia. Normalmente, o sea, pueden matar formas parasitarias adultas, pero normalmente se unen a parásitos en sus formas juveniles y liberan enzimas hidrolíticas que tienen en sus gránulos. También liberan formas muy reactivas de oxígeno que son especialmente mortales para esos parásitos, para las formas juveniles. También liberan de los gránulos un polipéptido que es muy larvicida, llamada proteína principal básica. También se sabe que los mastocitos liberan sustancias que promueven la quimiotaxis de los eosinófilos. ¿Por qué? Porque los eosinófilos reducen el efecto de la histamina. También detoxifican algunas de las sustancias inductoras de la inflamación. Por eso que normalmente son abundantes y se concentran
en tejidos después de una respuesta inflamatoria, como por ejemplo es común que se concentren en los tejidos peribronquiales después de una respuesta alérgica o debajo de la piel después de una respuesta alérgica. Bueno, vamos a otro granulocito, también es un polimorfonucleado, que son los basófilos. Los basófilos son las células menos numerosas del tejido sanguíneo, más o menos el 0,4% corresponde a los basófilos. Los basófilos se encuentran en sangre y los mastocitos, que son muy similares y se originan a partir de las mismas células, son tisulares. Miden aproximadamente 10 a 12 micrómetros, son células que tienen también un núcleo lobulado, pero la particularidad que tienen gránulos citoplasmáticos que se tiñen intensamente con los colorantes básicos, y al teñirse prácticamente es difícil de poder observar el núcleo. Como son tan poco numerosas estas células en el tejido sanguíneo, a veces es necesario preparar varios frotis para poder observar un basófilo. ¿Qué contienen los gránulos? Los gránulos contienen heparina, que es un anticoagulante. También tiene gránulos que contienen histamina, que es un vasodilatador, bradicina también, que es un vasodilatador, y la serotonina, que es un vasoconstrictor. Todas esas sustancias inducen la respuesta inflamatoria, pero también tienen afinidad con la inmunoglobulina E. Entonces, en caso de reacciones alérgicas, las inmunoglobulinas se unen a receptores que tienen los basófilos, y estos terminan, tanto los basófilos como los mastocitos, y estos terminan rompiéndose y liberando el contenido de sus gránulos. Entonces, cuando liberan el contenido de sus gránulos, producen todo el proceso anafiláctico, porque hace que los vasos sanguíneos se dilaten. También producen sustancias quimiotácticas que atraen a los eosinófilos y los neutrófilos. También la histamina y la bradicina produce un aumento de la permeabilidad de los capilares y por lo tanto vasodilatación, o sea, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad de los capilares. Y también en el caso de las vías aeríferas provoca la contracción de las vías aeríferas y por lo tanto reduce el flujo de aire a los pulmones. Bueno, dentro de los granulocitos también nos está faltando los neutrófilos. Los neutrófilos son los leucocitos más numerosos del tejido sanguíneo, corresponden al 62% de los leucocitos, y miden aproximadamente 10 a 12 micrómetros. Son polimorfonucleados, o sea, tienen el núcleo con varios lóbulos, pueden tener 2, 3, hasta 4 lóbulos unidos por filamentos nucleares, y pueden incluso durante su vida variar el número de lóbulos, ¿no es cierto? Tienen gránulos citoplasmáticos, pero que prácticamente no se tiñen. Esos gránulos tienen unos gránulos primarios que son los lisosomas modificados, que son gránulos azurófilos, que tienen mieloperoxidasa, también tienen hipoclorito y cloraminas, que son bactericidas altamente reactivos, o sea, matan bacterias. Hidrolasas ácidas también contienen proteínas catiónicas, defensinas y péptidos antimicrobianos. También encontramos en los neutrófilos gránulos secundarios y gránulos terciarios. Bueno, una de las propiedades importantes de los neutrófilos es la migración. Cuando los neutrófilos son activados, se expresa sobre su superficie un glúcido que se conoce como SLEX, y también expresa integrinas. Por otro lado, cuando hay un tejido lesionado, los fibroblastos, los linfocitos, principalmente los T y los monocitos,
liberan el factor de necrosis tumoral y hace que ese factor de necrosis tumoral hace que el endotelio de las vénulas postcapilares muestren o expongan, ¿no es cierto?, las selectinas, las P-selectinas y las C-selectinas. Pero también las moléculas de adhesión celular, que son estas. Entonces, bueno, los neutrófilos que viajan por el torrente sanguíneo, que son las células más numerosas, comienzan a dirigirse hacia la periferia y se unen y se liberan de las selectinas P y E, van rodando, y eso hace que disminuyan su velocidad, y eso se conoce como marginación. Bueno, una vez que los neutrófilos unen sus integrinas con las moléculas de adhesión celular expuestas por el endotelio, se va a producir la diapédesis. ¿Qué es la diapédesis? Primero que los mastocitos y también los basófilos liberan heparina e histamina. La histamina lo que hace es romper las uniones intercelulares que establecen las células del endotelio, y también los neutrófilos liberan enzimas proteolíticas, proteasas, que digieren la lámina propia, y entonces los neutrófilos pueden emitir pseudópodos y mediante contracciones de proteínas que son la actina y la miosina, se escurren y salen de los vasos sanguíneos y se meten en el tejido conjuntivo subyacente. Bueno, una vez que los neutrófilos salen de los vasos sanguíneos por diapédesis, se van a dirigir ya sea por movimientos ameboides o por reptación hacia el lugar de liberación de esas sustancias químicas que promueven su quimiotaxis. ¿Qué sustancias pueden promover la quimiotaxis? Por ejemplo, pueden promover quimiotaxis toxinas bacterianas, productos de degradación de los tejidos, las interleuquinas o también productos del complemento. Bueno, primero, como el neutrófilo, o sea, una vez que llega al sitio quimiotáctico, cómo él sabe qué puede fagocitar y qué no. Primero, si hay células muertas, las células muertas normalmente tienen una superficie rugosa, que eso estimula la fagocitosis, pero también en una célula viva las proteínas de cubierta tienen carga negativa y eso repele la fagocitosis, pero cuando la célula muere no tiene esas proteínas de cubierta y entonces eso estimula la fagocitosis. Pero también los neutrófilos tienen un montón de receptores que permiten reconocer y unirse a ciertas moléculas. Por ejemplo, tienen los receptores de tipo TOLS, que son receptores de reconocimiento de patrones, que reconocen a ciertas moléculas presentes en los microorganismos y que siempre están presentes en los microorganismos, como por ejemplo los peptidoglucanos. Entonces, una vez que se une al peptidoglucano de esa bacteria, la va a fagocitar. Pero también tiene receptores del complemento que le van a permitir unirse a aquellas bacterias que están opsonizadas porque tienen unidas a su superficie las moléculas C3b del complemento. Entonces están opsonizadas y como los neutrófilos tienen receptores del complemento, entonces se van a unir y eso va a estimular su fagocitosis. También tienen los neutrófilos receptores Fc. Esos receptores Fc son capaces de unirse a la porción Fc de los anticuerpos o inmunoglobulina G, que son los que están opsonizando a esta bacteria, y entonces eso estimula la fagocitosis. Bueno, una vez que el neutrófilo se unió a ese antígeno que va a ser fagocitado, invagina su membrana plasmática, lo envuelve y se forma un fagosoma.
Bueno, una vez formado el fagosoma, al fagosoma se unen los gránulos azurófilos, o sea, los gránulos primarios, y se va a llevar a cabo la digestión dentro de lo que se conoce como fagolisosoma. Para eso los neutrófilos van a necesitar mucha glucosa y mucho oxígeno, por eso que se habla del estallido respiratorio, porque se van a formar acá adentro muchos intermediarios reactivos del oxígeno como radicales libres de oxígeno, hidroxilos también, y dentro de los gránulos azurófilos se encuentra una enzima conocida como mieloperoxidasa, que va a usar el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno y también ion cloro para formar hipoclorito, que es un excelente bactericida. Bueno, una vez que ocurre la digestión, parte es expulsado por exocitosis y otra parte forma los cuerpos residuales. La mayoría de los neutrófilos en esta acción mueren y forman parte de la pus junto con las bacterias muertas, y el color amarillo verdoso de la pus se debe al grupo hemo de la enzima mieloperoxidasa. O sea que si hay pus, hay un proceso infeccioso. Bueno, los monocitos son las células, los leucocitos más grandes del torrente sanguíneo, miden aproximadamente entre 15 a 20 micrómetros, tienen un núcleo bastante grande que tiene forma de riñón igual que los linfocitos, pero tiene una escotadura mucho mayor. Si bien son considerados agranulocitos, pero tienen los mismos gránulos azurófilos que tienen los neutrófilos y contienen exactamente las mismas enzimas y sustancias que los gránulos presentes en los neutrófilos. Los más o menos viven en el torrente sanguíneo 2 a 3 días y después salen del torrente circulatorio y se meten en los tejidos, y más o menos están en los tejidos entre 6 meses a un año. Cuando pasan del torrente sanguíneo a los tejidos, aumentan 5 veces su tamaño, por eso que dejan de llamarse monocitos y ahora se los llama macrófagos. O sea, como monocitos no tienen capacidad fagocítica, pero cuando se convierten en macrófagos tienen una gran capacidad fagocítica. Pueden fagocitar un número mayor de bacterias que los neutrófilos. Los neutrófilos pueden fagocitar entre 1 a 20 bacterias, en cambio un macrófago puede fagocitar hasta 100 bacterias. Bueno, una vez, o sea, tienen la capacidad de fagocitar y de digerir bacterias porque tienen las mismas enzimas y pueden formar los mismos componentes oxidantes que los neutrófilos, pero la diferencia es la cantidad que pueden fagocitar y son la primera línea de defensa porque son los primeros que están presentes en el lugar de la infección. Forman también lo que se conoce como sistema monocito-macrófago o sistema retículo endotelial, porque hay macrófagos presentes, por ejemplo, en la piel, que se los conoce como histocitos. Hay macrófagos presentes en los alveolos de los pulmones y se los conoce como macrófagos alveolares. Hay macrófagos presentes en el hígado y se los conoce como células de Kupffer. O sea que están presentes en todos los tejidos y también forman los osteoclastos en el tejido óseo. También están presentes en las zonas germinales del vaso, de los ganglios linfáticos también. Son abundantes en todos los órganos linfoides.
Los macrófagos también, junto con las células dendríticas y las células reticulares, son células presentadoras de antígenos porque tienen el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, en el que exponen los antígenos de los microorganismos y se los presenta a los linfocitos T colaboradores. Bueno, las células dendríticas son células grandes que se llaman dendríticas porque se asemejan, esas prolongaciones tienen abundantes prolongaciones que se asemejan a las dendritas de la neurona, o sea, en sus comienzos fueron confundidas con neuronas. Fueron descubiertas por Paul Langerhans justamente en la piel, porque él estaba estudiando la piel a fines del siglo XIX, pero después descubrieron que en realidad no son células del sistema nervioso, sino son células inmunológicas que se originan a partir de la misma línea que los monocitos. Por eso son células que tienen prácticamente gránulos en su citoplasma y fagocitan también, tiene una gran capacidad fagocítica, fagocitan bacterias, microorganismos, células muertas también. Pero la diferencia con los macrófagos es que la endocitosis es mediada por receptores. Aparte tienen en su superficie también el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, o sea, son células presentadoras de antígenos. Por lo tanto, cuando se activan, fagocitan algún microorganismo y presentan sus antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad, se dirigen a los ganglios linfáticos o al vaso para presentar sus antígenos a las células T. Se las conoce con diferentes nombres, por ejemplo las células en vela, las células foliculares, dendríticas foliculares, y en la piel se las conoce como células de Langerhans en honor a su descubridor. Y en el sistema nervioso también son las microglias. Bueno, las células NK o natural killers, o también conocidas como verdaderas asesinas, son parecidas a los linfocitos y mucho tiempo fueron confundidas con los linfocitos T, pero a diferencia de estos, no maduran en el timo. Tienen gránulos en su citoplasma que son lisosomas modificados que contienen enzimas que tienen capacidad de secretarlos y son capaces de reconocer células tumorales, células no propias, sin necesidad de, y células infectadas por virus y bacterias sin necesidad de exponer en su complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 el antígeno del microorganismo. Lo que hacen es cuando reconocen que una célula está, por ejemplo, infectada por un microorganismo, ya sea virus o bacteria, o que es una célula tumoral, lo que hacen es liberar perforinas. Las perforinas se polimerizan y forman un verdadero agujero que atraviesa la membrana plasmática de esa célula infectada y después liberan enzimas. Esas enzimas ingresan por ese poro y terminan digiriendo a la célula, pero también por ese poro ingresa por ósmosis agua y por lo tanto termina destruyendo a la célula infectada. Después, bueno, vienen los macrófagos y se fagocitan a la célula infectada. Bueno, vamos a ver la última respuesta, que es inespecífica, que es innata, que es el interferón y el sistema del complemento. El interferón es una proteína secretada por células infectadas por virus, principalmente linfocitos, macrófagos y fibroblastos. Entonces, al liberar interferón, lo que hace, el interferón no tiene beneficio para la célula que lo produce, pero sí alerta al sistema inmunológico, principalmente a los macrófagos y las NK, o sea, las células natural killer, para que vengan y destruyan a esta célula infectada, pero también alerta a las células vecinas para que produzcan péptidos antimicrobianos
que evitan la reproducción, o sea, la replicación de los virus. Se sabe que los virus, si no se pueden replicar dentro de las células, entonces, es un beneficio porque le das tiempo al sistema inmunológico. Bueno, el sistema del complemento son más de 30 proteínas globulinas producidas por el hígado y que pueden activarse por diferentes vías, pero en su forma inactiva se las conoce como C y acompañado de un número. Tenemos C1, C2, pero cuando se activa se cliva y, por ejemplo, acá tenemos el caso de que tenemos C3 que se cliva y forma dos fragmentos. Un fragmento activo que es C3A y C3B. Bueno, la letra en minúscula es la que indica el componente activo. Bueno, hay tres vías por las cuales se puede activar el sistema del complemento. Tenemos que pensar que en la sangre hay componentes del complemento también en los tejidos, pero que están en su forma inactiva. Por ejemplo, el componente C3 se puede activar por hidrólisis espontánea, entonces se puede clivar, pero normalmente si no hay infección no se va a adherir a células que no están infectadas porque porque las células que no están infectadas tienen ciertos componentes en su membrana que evita su adhesión. En cambio, si hay un microorganismo se va a adherir a la superficie y va a activar la vía. Tenemos otra vía que es la vía de las lectinas que se activa en forma tardía, normalmente entre 24 y 48 horas después de una infección, porque las lectinas son proteínas secretadas por el hígado, producidas por el hígado cuando hay un proceso infeccioso, y las lectinas cuando se unen al microorganismo permite la activación del sistema del complemento. Por otro lado tenemos la vía clásica, que sí se puede activar cuando la persona ya está sensibilizada, ya es capaz de formar anticuerpos contra un determinado microorganismo. Entonces, en el caso de una primoinfección, no se activa la vía clásica. Entonces, vamos a suponer que sí ya esa persona está sensibilizada, es capaz de producir anticuerpos contra ese microorganismo, entonces los anticuerpos se unen y eso permite que componentes del complemento se unan y activen la vía. Pero bueno, no importa por qué vía se activa el complemento, todas terminan en la transformación de una enzima inactiva en una enzima activa, que es la convertasa de C3. La convertasa de C3 va a clivar a C3 que está en su forma inactiva y la va a transformar en dos componentes, C3A y C3B. A su vez, cuando se forma C3A y C3B, activan otra enzima, o sea, transforman otra enzima que está en su forma inactiva, que se conoce como convertasa de C5, que transforma a C5 en C5A y C5B. Bueno, esos fragmentos de complemento que ya están activados van a tener diferentes funciones dentro de la célula. Bueno, nosotros vimos que cuando convertasa de C3 cliva a C3 en dos componentes, que es C3A y C3B, lo que hace C3B es unirse a la cubierta de la bacteria, o sea, el microorganismo, bacteria o virus, y lo opsoniza. Opsonizar significa pegotearse a la superficie para ser reconocido por los neutrófilos o los macrófagos que tienen capacidad fagocítica. Por otro lado, cuando se cliva, C5 se convierte en dos componentes activos, que es C5A y C5B. C5B lo que hace es unirse a otros componentes tardíos del sistema de complemento y se unen a la superficie del microorganismo.
y después permiten que C9 se polimerice y forme un verdadero poro sobre la superficie del microorganismo que termina, o sea, forma un poro y ese poro permite que ingrese agua por el proceso osmótico y se produce la citólisis osmótica de ese microorganismo. Por otro lado, C3A y C5A pueden unirse, por ejemplo, a mastocitos y permitir que liberen los componentes de sus gránulos, o se pueden unir al endotelio. Ahora vamos a ver otra imagen donde vamos a ampliar esto. Bueno, acá tenemos otra imagen donde vemos que el componente C3 se cliva y forma los dos componentes activos, que es C3b y C3a. Como C3b se pegotea a la superficie del microorganismo opsonizándolo para que después las células fagocíticas, neutrófilos y macrófagos lo puedan fagocitar. Pero también vemos como el componente C5 se cliva en C5b y C5a, y que el componente C5b se une a otros componentes tardíos que son el C6, el C7 y C8, y se unen a la superficie del microorganismo, y eso permite la polimerización de C9, que forma un canal o el complejo de poro que permite el ingreso de agua por un proceso osmótico y la citólisis de la célula. Por otro lado, vemos cómo el componente C3A y el C5A se une a los mastocitos, estimulando su desgranulación, o sea, haciendo que los mastocitos liberen histamina, y la histamina es la que desencadena todo el proceso inflamatorio. También provoca la permeabilidad de los vasos sanguíneos, permitiendo la migración de los neutrófilos principalmente, pero ahora vamos a completarlo con otra diapositiva. Bueno, acá podemos ver cómo los componentes C3A y C3B, aparte de unirse a los mastocitos y provocar su desgranulación, o sea que liberen histamina, y la histamina es la que provoca la vasodilatación, también se unen al endotelio vascular, haciendo de que expongan las P-selectinas y las E-selectinas, que provocan la marginación de los neutrófilos. También que expongan la molécula de adhesión celular para permitir que los neutrófilos se adhieran al endotelio y que puedan emitir pseudópodos para salir del endotelio y dirigirse por quimiotaxis al lugar de la infección. También los componentes C3A y C5A son los que provocan la quimiotaxis de los neutrófilos.